En este módulo no se ha tratado acerca del Future Builder. Sin embargo, estamos conscientes que es un widget que nos permite llamar o ejecutar a una función que regresa un future, que podríamos decir que es una promesa, que podemos llamarle también promesa, y al ejecutar esa promesa dibuja algo en pantalla que nosotros podemos definir. Y una vez que eso finalice, podemos entonces tomar el valor y dibujar otra cosa que nosotros deseamos. Por ejemplo, si necesitáramos descargar una imagen y mostrarla en pantalla y lo hiciéramos con un future, mientras se está descargando podemos mostrar un Circular Progress Indicator y una vez que la imagen ha sido descargada, mostramos un widget de tipo imagen. Entonces, eso es la base de cómo se trabaja el Future, pero acá con el Provider tenemos una ventaja aún mayor. La función básica de cómo se ejecuta en Future no cambia. La diferencia acá con Provider es que podemos tener más de un consumidor, es decir, más de un listener a la vez. Cuando utilizamos Future Builder solamente tenemos un escuchador, pero acá podemos tener más. Es cierto que nosotros podemos tener más de un escuchador si utilizamos un Stateful Widget, pero como la idea de Provider es hacer más fácil las cosas, entonces también nos ofrece este Provider. Como siempre, ya tenemos agregado Provider. Vamos a crear una función asíncrona que devuelve un entero. Se va a llamar Future Task. Esto puede representar cualquier tarea que nosotros realicemos de forma asíncrona. Esperamos 4 segundos, es decir, paramos ahí la ejecución 4 segundos y luego retornamos un valor, que en este caso es un 1. Recordemos que a diferencia de un stream, el future solamente puede devolver un valor. Ahí está su deficiencia, o también, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, es posible que no necesitemos un stream, sino solamente un future. Vamos a agregar acá el Future Provider al Material App. Le damos Grab with a New Widget. Future Provider. No me aparece, lo vamos a importar. Y aquí pues tenemos varias partes. Tenemos un valor inicial, que realmente esto tampoco lo tiene el Future Builder. Y de esta forma podemos definir qué valor va a mostrar o qué valor va a ingresar de forma inicial antes de que llegue la información de nuestro método. El builder es muy simple, simplemente recibimos un contexto y vamos a retornar un future. En este caso vamos a retornar Future Task. Tenemos que ejecutarlo, no solamente nombrarlo, sino ejecutarlo para que se regrese el future. Vamos a convertirlo en una expression body y listo. De esta forma, muy fácil, estamos ejecutando un future y estamos agregándolo como un provider. Lo estoy agregando en la parte superior de todo el árbol de widget, pero es posible que esto, por ser muchas veces más para el estado efímero, lo podamos hacer en la parte superior, pero de nuestro stateless widget. Lo podemos hacer al inicio de nuestro widget, por ejemplo en esta parte. Pero bien, ahora vamos a declarar los listeners. Tenemos ahí el método asíncrono, tenemos el provider. Y aquí tenemos que declarar los listeners. Esto es muy sencillo. Simplemente declaramos el consumer, el tipo dato, que es entero, y ya. Aquí definimos el builder. El contexto no lo necesito, el valor sí, y elijo por este otro lado. Ok, aquí necesitamos retornar un widget. Yo lo que voy a hacer es decir, si el valor es nulo, retorno un Circular Progress Indicator. Y si no, muestro ese valor que ha sido regresado por nuestro future. Decimos si valor es igual a null. Entonces retorno un Circular Progress Indicator. Y si no es igual a null, entonces voy a retornar un texto con simplemente el valor que me regresen. No voy a ser muy extenso porque esto lo estamos haciendo solo de forma didáctica para que ustedes vean cómo implementarlo. Ahí está cargando y una vez que finaliza pues se vuelve a llamar el consumidor y como ya el valor no es igual a null, entonces se regresa un texto. Ahora bien, lo que les hablaba anteriormente es que nosotros aquí con el Feature Provider podemos tener más de un consumidor. Aquí tengo uno, voy a agregar 2, 3 y 4. 4 en la columna.
Ahora bien, si yo actualizo, simplemente se muestra ese valor en los 4. ¿Qué sucede? Muy simple. Lo que sucede es que el future pues, se ejecuta la primera vez que se abre la aplicación. Si estuviera en el build, se ejecutará cada vez que se redibuja el widget. Voy a reiniciar la aplicación para que veamos la ejecución y que se escucha en diferentes lugares. En este caso 4. Vamos a esperar. Ahí está ejecutándose y luego que se termina de ejecutar, pues muestra el valor regresado. Bien, la parte del Feature Provider realmente es algo bien específico. Es cuando nosotros necesitamos muchas veces en la parte efímera llamar y hacerlo de una forma fácil. Pero, sin embargo, en la práctica, pues con los otros elementos no sería suficiente.